Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Sean muy bienvenidos a nuestro nuevo devocional que el Señor nos regala el privilegio de poder meditar nuevamente, ¿verdad?, en su palabra bendita. Y este día, mis amados hermanos, vamos a estar mirando la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y el bosquejo es, ¿quién es Jesús? Conociendo al Hijo de Dios. Vamos a ver la parte 1, aunque son varios versículos de la Biblia, pero más o menos le voy a enfatizar. Le voy a decir que desde el principio del Génesis, desde el capítulo 1, se menciona a la simiente escogida de Dios. Se menciona al Hijo de Dios. Y hasta el último versículo del Apocalipsis, en su versículo 20 y 21, se menciona al Hijo de Dios. En cada uno de los libros tiene que mencionar la persona de Jesucristo. Y lo vamos a estar viendo a continuación. Y este día vamos a estar mirando la persona de Jesucristo. Y la palabra clave es el verbo. Esa es la palabra clave. El verbo. Nos vamos a ir al Génesis capítulo 1, versículo 1. Y vamos a aclarar este punto, ¿verdad? Este versículo lo vamos a aclarar con el Nuevo Testamento. Y lo vamos a leer como está escrito, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y a su letra nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde este capítulo 1 el Señor hace el énfasis mencionando ahí a su Hijo. Y lo vamos a iluminar con el Nuevo Testamento. Y nos vamos a ir a San Juan capítulo 1 versículo 1. No hace falta que interpretar, la Biblia es clara y nos dice perfectamente que desde el capítulo 1 hasta el último de los capítulos y versículos narra la persona de Jesucristo. Y cada uno de los libros narra y presenta al Señor diferentes formas. Dice Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio, oiga bien, era el verbo. ¿Quién era el verbo? Jesús. Y el verbo, dice, era con Dios. Y el verbo era Dios. Y en el Génesis 1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1 me dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está clarito, mis amados hermanos. Y más adelante en el versículo 2 nos dice, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y para aclarar más de que era Jesús, veamos el versículo 14 del mismo capítulo 1. Y nos dice, y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra del Señor es clara, mis amados hermanos. Y nos narra, ¿verdad?, completamente. Y nos dice iluminadamente que el Jesús de Nazaret, que el Hijo de Dios era el verbo. Y que en el principio, desde el capítulo 1, ¿verdad?, del versículo 1 hace el énfasis, aclara. Y en el versículo 3 dice de la simiente que vendría. Del mismo Génesis. Vamos a Jesucristo, vemos a Jesucristo como el verbo, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios, lo expresa en el principio de la creación. Ahora, mis amados hermanos, en el último versículo, ¿verdad?, de la Biblia, en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, nos dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos
vosotros. Amén. Usted se está dando cuenta que cada libro de la Biblia nos dice, nos aclara la persona de Jesucristo, pero hay un libro que no habla de la simiente de Dios ni de las promesas de Dios, y no hay quien se acredite diciendo yo escribí ese libro, y es el libro de Esther. Ese libro hay que escudriñarlo bien, ese libro está bien confuso. Con ese libro se componen 66 libros de la Biblia y sin él son 65. Entonces, en el versículo 20 del mismo Apocalipsis 22 me dice: y el Verbo y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. El apóstol Pablo hace énfasis en todas sus cartas a la iglesia de Filipos, ¿verdad? Claramente les explica la persona de Jesucristo. Y él hace el énfasis porque, mire, los cristianos de antes, cuando iban para la muerte, que iban a morir, ellos iban con una sonrisa en alto, y hasta la misma muerte se quedaba asombrada. Pasaban unos grandes trajines en la vida de muerte, hablando, ¿verdad?, despiadosamente, tremendamente, cómo estos hombres tenían su fe puesta en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se menciona, mis amados hermanos, y lo presenta cada libro de la Biblia diferente. Y en el Éxodo lo menciona como el Cordero Pascual. En Ruth lo vemos como aquel pariente redentor que había de venir a redimir. A David se le promete un rey eterno de su linaje. Y sabemos completamente que Ruth se casó con Booz. Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí y Isaí a David. Entonces, Jesucristo lleva una parte gentil y una parte judía. Ahora bien, en el libro de Job lo apreciamos como el carácter, ¿me entiende? El carácter suficiente de Job. A pesar de estar sufriendo, intercede por sus amigos y lo interpreta la Biblia como el mediador. En Salmos lo vemos como Jesús el buen pastor. En Proverbios lo vemos como la sabiduría misma de Dios. Sabemos que proverbios son dichos, refranes, sabiduría, ¿verdad?, que el Señor le dio a Salomón y él lo escribió en el libro. En Eclesiastés lo vemos como la vanidad de la vida del ser humano sin la presencia de Jesucristo en su vida. Y vanidad de vanidades, dice Eclesiastés. En Cantar de los Cantares lo vemos como Jesús, el gran amado de la iglesia de su pueblo. Y cada libro de la Biblia hace énfasis de la palabra, del verbo de Jesucristo, presenta al Hijo de Dios. En Isaías lo miramos como varón de dolores en su capítulo 53, versículo 3. En Jeremías dice que Jesucristo hará un nuevo pacto a través de su sangre, a través de su cuerpo, que se cumple en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo dice, he aquí, este es la sangre del pacto que por vosotros va a ser derramada. Y cada libro de la Biblia, mire, Ezequiel lo presenta como Jesús, el ser divino, con la apariencia de un hijo de hombre. En Daniel nos muestra como el cuarto hombre que caminaba en el horno de fuego con los amigos de Daniel. En Oseas lo vemos como el fiel esposo que redime y limpia a su esposa infiel que lo abandona. Y toda la Biblia, mis amados hermanos, en Joel lo vemos a Cristo como el que bautiza con el Espíritu Santo de Dios. En Miqueas, como aquel humilde rey nacido en Belén de Judea. En Habacuc lo presenta como el justo, el limpio de ojos. En Sofonías, como nuestro Salvador del gran día del Señor del juicio del gran trono blanco. En Ageo lo presenta como nuestro templo, quien
nos hace llegar, ¿verdad?, a los pies de Cristo, y el que llama a todas las naciones de la tierra. En Zacarías, como aquel que traspasará y mirarán el mismo quien entraría a la capital del reino montado en un asno, que era Jesús de Nazaret. Y en Mateo está intentando demostrar toda la palabra del Señor escrita por los profetas menores y por los profetas mayores del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero aquí hay un libro, vuelvo y repito, que está bien misterioso, y es que es el libro de Esther, ¿verdad?, que más a continuación vamos a estarlo estudiando, que no habla de la persona de Jesucristo y no armoniza todo lo que es el libro con toda la palabra del Señor. Nadie se acredita diciendo yo escribí el libro de Esther. Aquí la palabra clave es verbo. Y el verbo era con Dios y Jesús era con Dios. Y el verbo era Dios. Sabemos perfectamente que Jesús dijo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Y quién es Jesús? El Hijo de Dios, al que nosotros conocemos ahora en día como el Redentor. El nuevo pacto de Cristo, lo acabamos de leer, ¿verdad?, como lo presenta Jeremías. Isaías, como el varón de dolores. El que vino a redimirnos con su sangre preciosa. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al príncipe, soberano Dios de todos los reyes de la tierra, al que está reinando en este momento, mis amados hermanos. A ese Jesús de Nazaret es al que yo le estoy presentando esta preciosa mañana. Y Él es el que nos ha lavado, nos ha limpiado y nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Este Jesús de Nazaret, que fue crucificado y que resucitó al tercer día con poder y gloria. Este Jesús que presenta Pablo y le dice que Jesús de Nazaret, al que habría ser crucificado, Él hace el nuevo pacto de Cristo y habla, enfatiza a la iglesia de Filipos y le cuenta toda la personalidad de Jesucristo, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Sabemos perfectamente que cada día nosotros tenemos que parecernos más al Señor Jesucristo. En sus cualidades, mis amados hermanos, en la amabilidad. Me llama mucho la atención que el Señor Jesucristo, a pesar de que tenía mucha controversia, ¿verdad?, con los fariseos y le injuriaban, molestándole, el Señor siempre le respondía con una palabra sabia. Él nunca jamás, es que Él fue limpio de sus labios, de sus ojos. Él es santo. Y Él siempre les respondía con la palabra del Señor. Siempre. Jesús de Nazaret les habla con respecto a la palabra de Dios. Asimismo, nosotros, mis amados hermanos, tenemos que tener como modelo a seguir a nuestro amado Señor Jesucristo, al primogénito de los muertos, al soberano de todos los reyes de la tierra. Él es el nuevo pacto de Cristo. Él es el mediador, mis amados hermanos, el que intercede por cada uno de nosotros, el que va a testificar, ¿verdad?, en el gran juicio de Dios, en el gran trono blanco, lo dice el Apocalipsis, ¿verdad?, que el testigo fiel es Jesús de Nazaret. Entonces nosotros cada día tenemos que aprender a ser mejor. Tenemos que aprender a seguir sus pasos, el camino del Señor. Y tenemos que cambiar esas malas actitudes que nosotros tenemos. Me llama mucho la atención de que los apóstoles, ¿verdad?, incluyendo, ¿verdad?, a San Juan, que sería el Bautista. Este varón, mis amados hermanos, él siguió todo, ¿verdad?, con respecto a la Escritura. Él bautizó el arrepentimiento. Habló de que había de venir el Rey de Reyes y Señor de los Señores a salvar al pueblo de Israel, a bautizar con el Espíritu Santo de Dios. Este varón sufrió, mis amados hermanos, mucho. A él lo decapitaron. Y vi, dice Juan en el Apocalipsis,
a los hombres grandes y pequeños decapitados, le dice. Eso fue pasado. Entonces, ellos sufrieron por la causa de Jesucristo, cuanto más nosotros, mis amados hermanos, que ahora que estamos en Jesucristo vamos a sufrir también persecuciones. Por eso el Señor nos anima en su palabra a seguir adelante y a parecernos cada día más a Él, haciendo las buenas obras, persiguiendo el camino del bien. Entonces, esta es una palabra a reflexionar y a darnos cuenta de que Jesús de Nazaret se menciona desde el capítulo y versículo 1 del Génesis hasta el último capítulo y versículo de la Biblia. Jesús de Nazaret, la simiente de Dios. Así que reflexionemos este día. Pregúntese si su relación está bien con el Señor o si está mal con el Señor. Enderece su camino, mi amado hermano. Establezcase en Cristo Jesús porque Él es el único que nos va a llevar, ¿verdad?, al Padre Celestial y nos va a salvar del gran juicio del Señor Jesucristo, porque Cristo viene pronto. Así que este día, ¿verdad?, hay que reflexionar si nosotros estamos bien con el Señor o si nosotros andamos mal con el Señor. Reflexione, amigo que me escucha, Él es el único que puede perdonar sus pecados, el único, mis amados hermanos y amigos que me escuchas, que puede redimirnos con su sangre preciosa. Él es el único que se levantó de los muertos al tercer día, cosa que un ser humano como nosotros normales no podríamos hacer, porque Él lo hizo, porque Él es Dios. Entonces, esta es la palabra de Cristo Jesús, que nos amemos unos con otros, que amemos a las ancianas, que las tratemos con toda prudencia y amabilidad, ¿verdad? Que nos aferremos a nuestros pastores, como lo dice la doctrina de Dios, Pedro a Timoteo, ¿verdad? Y que persigamos el camino del bien del Señor Jesucristo, para que nos vaya bien en todo nuestro caminar. Esta ha sido, ¿verdad?, la pequeña reflexión de la palabra del Señor. Piense y reflexione si usted está bien o está mal con el Señor. Y este día vamos a presentar, ¿verdad?, delante del Señor esta mañana. Y le vamos a pedir que nos ayude a seguir adelante y que nos ayude a reflexionar, ¿verdad?, cómo está nuestra relación delante de Él. Esto es serio, mis amados hermanos. Esto no es un juego. Esto es serio, porque Cristo viene pronto. Vamos a inclinar nuestros rostros, ¿verdad?, y le vamos a dar gracias al Señor por este día también. Padre y buen Dios que estás en gloria, mi Señor, le damos las gracias, mi Rey amado, por permitirnos, Señor Jesús, entender su palabra, Señor, y saber, Dios mío amado, que usted es el que está con nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida. Muchas gracias, Señor Jesús, por este precioso día que nos ha regalado, Dios mío amado, el privilegio, mi Señor, de poder meditar nuevamente en su palabra y de poder meditar y pensar si nuestra relación está bien con el Señor o está mal delante de ti, Señor. Ayúdenos a ser mejores cada día, pareciéndonos más a usted, Padre, aferrándonos a nuestros pastores, amándonos unos con otros, como lo dice su doctrina, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Señor, le damos las gracias por todo. Amén y amén. Le pido comparta los devocionales, amigo y hermano que me escuchas, para que muchas más personas puedan gozarse de la presencia del Señor, delante del Señor, y puedan meditar y darse cuenta que solamente por medio de Jesucristo nosotros somos salvos. Él es. Bueno, nos veremos en el próximo devocional, primeramente Dios, ¿verdad?, el día de mañana. Que el Señor le bendiga muy ricamente y le pido comparte el devocional. Mírame aquí donde estoy, abatido y pobre gorrión. La tormenta día y noche mis fuerzas me quitó. Mírame aquí donde estoy, abatido y pobre gorrión. La tormenta día y noche mis fuerzas me quitó. Ahora no te levantarás nunca más en tus fuerzas, sino que lo harás en mi nombre que es poder.
y te levantarás hasta las cumbres más altas donde yo habito, y lo harás como el vuelo majestuoso de un águila. Como el vuelo de un águila te levantaré, como el vuelo de un águila te levantaré, y como el vuelo de un águila me levantaré, como el vuelo de un águila me levantaré, y yo subiré hasta el monte donde habitas tú, como el vuelo de un águila me levantaré. Ya no seré el gorrión de aquella tormenta con su gran fuerza. Mis alas quebró. Qué lindo es llegar a comprender que un gorrión solo la tormenta no podrá vencer, que necesita volar como el vuelo de un águila. Me levantaré como el vuelo de un águila, me levantaré, y como el vuelo de un águila me levantaré, como el vuelo de un águila me levantaré, y yo subiré hasta el monte donde habitas tú, como el vuelo de un águila me levantaré. Junto a ti volaré, Jesús,